Bendiciones, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a la reunión en el día de hoy, dando gracias a Dios por esta oportunidad de podernos reunir un domingo más. A Él sea la gloria que en su amor y su misericordia nos permite poder estar en este lugar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque has preparado, Señor, esta hora, este momento para cada uno de nosotros, donde podemos venir libremente, Señor, a alabarte y glorificarte, Señor. Te pedimos que sea tu presencia en este lugar, que seas tú transformando las vidas, los corazones a través de la palabra, Señor, tocando cada espíritu, Padre Celestial, en nosotros, tocando nuestros corazones, avivando, Señor, para que podamos estar atento a lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy a través de nuestro hermano, Señor, para que seas tú, tu Santo Espíritu, Señor, hablando a lo más profundo de nuestros corazones y transformando, Señor, aquello que tú quieres, Señor amado, que en nosotros se ha cambiado, Señor. Pedimos que estas adoraciones y la alabanza, Señor, que traemos hoy para ti sean de olor fragante, de perfume, Señor, a tus pies, que sean de tu agrado, Señor. Damos gracias y te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, en este lugar, en esta mañana. Amén. Vamos a leer en el libro de Proverbios 8:17. Proverbios 8:17 dice: Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Gracias, Señor. Temprano te buscaremos, Dios. Nos acercaremos a ti. Aleluya. Tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Temprano yo te buscaré, yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Socorro has sido tú,
sostenido. Dile: mi socorro, mi socorro, mi socorro has sido tú. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra de poder me ha sostenido, me ha sostenido. Me ha sostenido. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor, porque cuando clamamos a ti, tú nos oyes, Señor. Dice tu palabra que te hallan lo que temprano te buscan. Tus oídos están atentos al clamor de tus hijos, Dios. Gracias porque tú siempre estás, porque tú eres fiel, Señor. Gracias. Queremos ser, Señor, ese olor fragante, ese perfume a tus pies. Queremos enamorarnos más de ti. Te pedimos que nos enseñes cada día más y a vivir conforme a tu justicia, conforme a tu verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Jesús. Cuando pienso en tu mostrarme y adorar, y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Ese es nuestro anhelo, Señor, andar conforme a tu justicia, conforme a tu verdad. Y cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado, y cuando pienso en tus manos, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. No. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un
voluntad, porque tú eres Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Dígale conmigo: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Dígale una vez más: enséñame a hacer tu voluntad. Tu voluntad yo quiero hacer, Señor. Ese perfume agradable a ti, olor fragante a ti. Quiero perfumar tu trono. Yo quiero perfumar tu trono con mi adoración, Señor. Yo quiero perfumar tu trono con mi adoración, con mi adoración. Quiero perfumar tu trono. Enséñame a amarte. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorarte, Señor Jesús. Yo quiero adorar, yo quiero alabarte con mi vida, Dios. Enséñame a amarte, a alabarte y a adorarte, Jesús. Gracias, Señor. Cuán grande es nuestro Dios. Te adoramos. Por eso hemos venido a alabarte y a glorificarte, Señor. Porque no hay otro Dios más grande. No hay otro rey sobre ti, Señor. Tú eres el único Dios todopoderoso, el Rey de reyes, Señor de señores. Te adoramos. Aleluya. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta
es Dios. Cántale. Todos. Una vez más, cántaselo a Él, dile cuán grande, cuán grande, cuán grande es Dios. Levanta tu voz. Sí, Señor, cantamos de tu grandeza porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso. Te adoramos, Jesús. Si tu presencia no va con nosotros, Señor, no queremos seguir, no queremos caminar. Durante la semana había hablado con mi hermana Yajaira por teléfono y le decía que mientras iba en el camino venía hablando con Dios, regresando del trabajo a mi casa. Y yo decía, ¿por qué afanarse tanto? ¿Por qué preocuparse tanto? ¿Por qué tantas cosas? Tantos afanes y tantas cosas, ¿no? Y yo digo, pero si damos un paso y Dios no está, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirve afanarse tanto? ¿De qué sirve levantarse? ¿Para qué despertarse si Dios no está? Sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. Nada. Y le decía, ¿cómo serán aquellos que todavía no conocen a Dios? ¿Cómo llevarán la vida? Si la presencia de Dios no va con nosotros, nada podemos hacer. Y nada tiene sentido si Dios no está. Nada, nada, ni trabajo, nada tiene sentido si Dios no está. ¿Cuánto quieren habitar en la presencia de Dios todos los días? Dígale conmigo, Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero seguir. Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero seguir. Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero seguir. Aleluya. Es tiempo de decirle, Señor, yo quiero que me envuelvas en tu presencia todos los días, a mí, a mi casa, a mi familia. Te necesito porque no quiero dar un paso, Señor, si tú no estás. Si no está tu presencia conmigo, Señor. Y como decía, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres Dios. El Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aleluya. Si tu presencia conmigo no va, yo no quiero seguir. Y yo no voy a ningún lugar. Y yo no quiero caminar. Aleluya. Queremos habitar en tu presencia. Dígale conmigo, Señor, yo quiero habitar en tu presencia. Quiero habitar en tu presencia. Aleluya. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad. Ahí quiero estar, Señor. Donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no
hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Yo no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, y yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Cántalo conmigo. Si tu presencia yo no voy, no quiero llegar, no voy a llegar. Cántalo conmigo, vamos. Si tu presencia yo no voy, no quiero llegar, no voy a llegar. Señor, necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos tu presencia, Señor, para poder avanzar. Señor, si tú no vas con nosotros, Señor, no podemos seguir. No vamos a avanzar, Señor, porque lejos y fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Lejos y fuera de ti nada somos, Señor. Porque tuya es la gloria, tuya es el poder, tuya es la honra, Señor. En ti está mi fuerza. No puedo hacer nada por mí misma, Señor, en ti está mi fuerza. Tú eres mi fuerza, tú eres mi roca. Aleluya. Sin ti no puedo seguir, Señor. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Dile, Señor, yo me voy hasta que tu Señor, da una transformación en nuestras vidas, Señor. Que nos vayamos totalmente diferente de cómo hemos venido, Señor. Oh Señor, derrama de tu espíritu en este lugar. Inunda mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Te necesitamos, Señor. Si tu presencia, aleluya, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Así es, Señor. Si tú no estás, no vamos a llegar, no vamos a avanzar. Y es por eso, Señor, que te necesitamos. Te necesitamos, Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Aleluya. Dice, como leía el salmo anterior, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres Dios.
¿Cuántos saben que también la voluntad de Dios es que le obedezcamos a Él? Que hagamos la cosa conforme Él nos pide en su palabra que hagamos, para que andemos en tierra de rectitud. Amén. En esa misma actitud vamos a seguir adorando con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento tan maravilloso, Señor, donde hemos podido disfrutar de tu presencia, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú estás con los que te aman y con los que temprano te buscan, y que tú estás, Señor, para responder siempre y cuando, Señor, busquemos y pidamos a ti, Señor. Padre, queremos darte gracias por este momento tan especial. Venimos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, en gratitud, con un corazón alegre, Señor, haciendo tu voluntad, que es obedecerte, Padre. Y venimos, Señor, en obediencia, y traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas a ti, Señor, sabiendo, Dios, que de nada, Señor, tiene falta, nada te hace falta, Señor, porque todo es tuyo, Padre. Pero venimos, Señor, en obediencia, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar por el alfolí y dejar su diezmo y su ofrenda allí. También pueden realizarlo por el VIPS 540502, 540502, y pueden realizar allí sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Recordarles, como cada domingo, los anuncios. Amén. Los días viernes tenemos la radio, Más Vida Radio, el programa Despertando con Cristo, de 8 a 9 de la mañana. Allí se trae la palabra que nuestros pastores realizan los domingos. Es como volver otra vez y refrescarnos un poquito más de lo que ya Dios nos ha traído los días domingos, los viernes otra vez, seguir escuchando la palabra que Dios nos trae los domingos a través de nuestros pastores, por medio de nuestra hermana Marta y nuestro hermano Víctor Henao. También la oración los días viernes a las 18 horas aquí en el templo, y los días domingo el culto general, 10 de la mañana aquí, 11 de la mañana en Estocolmo. Pueden darse cita por Facebook, y también por Spotify también está compartida la prédica que se trae los días domingo a través de nuestros pastores. Y recordarles que ya mañana tenemos el retiro. ¿Cuántos están contentos? Ya mañana tenemos el retiro. A final de culto, nuestra hermana Sandra va a traer informaciones. No sé si ahora, al final, sí, nuestra hermana le va a traer más informaciones de cómo va a ser todo mañana. ¿Cuántos están contentos? Ay, yo no veo la cara contenta. Amén. Amén. Así que ya mañana, a todos a preparar maletas, que ya nos vamos mañana. Amén. Y recordarles también la reunión de barrios, que es de gran bendición, edifican muchísimo también. Recordarles que son dirigidas por el hermano Víctor Rodríguez, el hermano Wilber y el hermano Víctor Henao. Así que si quieren darse cita para recibir esas reuniones, que son muy buenas, acérquense a ellos y le preguntan los días que ellos llevan las reuniones, y pues pueden también participar en esas reuniones. Amén. Ahora vamos a pasar con nuestro hermano Víctor Henao, que trae la palabra en el día de hoy. Bienvenido, hermano. Que Dios lo use grandemente. Bueno,
Hoy hay sol, de verdad que es un sol precioso el que está haciendo hoy. Eso quiere decir que el Señor ha renovado su misericordia en esta mañana sobre toda la humanidad, y nosotros pues debemos estar muy agradecidos con el Señor por disfrutar de este tiempo tan hermoso. Y yo creo que ahora que la venida del Señor está cerca, es cuando más debemos anhelar que la luz de Cristo resplandezca, porque la luz, el rostro de Jesús brilla más que este sol que tenemos enfrente nuestro en este día. Él es hermoso, Él es sublime, y Él es digno de toda la gloria y la honra, hermanos. Hay una palabra que viene desde muy lejos, viene desde el tercer cielo, hermanos, para ti, para esta mañana. Esa palabra sale de la boca de Dios, y dice la palabra de Dios que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha salido de la boca de nuestro amado Dios. Si tú has venido este día a la iglesia, que el Señor te bendiga a ti que estás viendo la transmisión, que tengas doble bendición también, y los que algún día la pueden escuchar de nuevo, que también el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a poner esta palabra, hermanos, en manos de nuestro amado Señor Jesucristo, porque así como adorábamos esta mañana, ahora hace un rato con nuestros hermanos de la alabanza, que Dios les bendiga, es que queremos que el Señor nos siga enseñando, nos siga instruyendo para hacer su santa y su perfecta voluntad, porque apartados de Él, definitivamente, viendo cómo están las cosas en el mundo, no podemos hacer nada. Y queremos asegurarnos la presencia de nuestro amado Dios en nuestras vidas. La manera como nosotros nos comunicamos con nuestro amado Dios es por medio de la oración. Así que yo le invito a la iglesia en este momento, nos pongamos en una actitud de oración, hermanos, para recibir ese maná que viene del cielo, y que para que podamos ser esas vasijas que va a recibir esa porción que viene de parte de Dios en esta mañana, con un corazón dispuesto, para que esta palabra no sea una palabra solamente escrita, que sea una palabra que también quede impregnada en nuestro corazón como una palabra rema, como una palabra viva. Entonces los invito, hermanos, a que dispongamos el corazón y presentemos este tiempo delante de nuestro amado Dios, porque Él se lo merece. ¿Cuántos lo creen? Amado Padre, aquí está, Señor, este remanente, Señor, tu iglesia, sedientos de ti, Señor, en esta mañana, Padre amado, necesitados de ti, Padre, de tu palabra, Señor, de tu guianza y de tu dirección, Rey. Te pido, Señor, que sea tu bendición, Señor, reposando en cada corazón, Señor, quitando todo cansancio, todo sueño, Señor, toda falta de fe, Señor, y toda oposición, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que seas tú ungiendo, Señor, con aceite fresco en esta mañana a tu iglesia, Señor, a tu pueblo, Padre Celestial. Que hables a nuestros corazones, Señor, porque lo necesitamos, Padre. Y te damos las gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, tú eres misericordioso, Padre, y tú, Señor, quieres, Señor, tratar con nosotros en esta mañana, Señor. Instrúyenos, Señor, guíanos, Señor, y dirígenos, porque queremos salir, Señor, llenos de tu presencia, Señor. No nos conformamos con la gloria, Señor, de ayer. Hoy queremos más de ti, Señor. Hoy necesitamos más de ti, Señor. Hoy necesitamos ser renovados en ti en esta mañana, Padre Celestial. Así que nos disponemos, Padre, para que tu presencia fluya en el poder, en la unción de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Y la iglesia, juntos te decimos amén y amén. Bueno, hermanos, en este día realmente el Señor ha puesto en mi corazón una palabra que ya pues ha sido bendecida por nuestros pastores, quien envía saludos a toda la congregación, hermanos. Estamos viendo que la presión que está ejerciendo el enemigo sobre la iglesia en estos tiempos es fuerte, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aquí a veces el sonido no funciona. En Estocolmo hay hermanos que por alguna razón de fuerza mayor no van a poder asistir al retiro. Hay inconvenientes de una razón u otra, pero es porque viene una bendición muy grande para la iglesia. Viene una bendición muy grande para los hijos de Dios. Cuando se levanta el enemigo es porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y quiere ejercer presión sobre los hijos de Dios más y más y más. Ahí es cuando nosotros debemos levantarnos en fe,
para poder creer a lo que el Señor ha puesto en nosotros y poder ver mucho más alto de lo que nosotros podamos ver en el plano terrenal, en el plano material, lo que Dios tiene preparado para su iglesia. Así que si no hay sonido, seguiremos alabando. Si no puede por alguna razón algún hermano asistir, la palabra va a llegar a su casa, porque el Señor ha puesto en el corazón de nuestros pastores que esa palabra sea enviada a aquel hijo, a aquella hija de Dios que por alguna razón de fuerza mayor no puede asistir esta semana al retiro, pero el Señor es fiel y esa palabra va a llegar a su casa, porque no va a haber impedimento en el nombre del Señor Jesucristo. Y todo lo que se quiera poner está vencido en el nombre del Señor Jesucristo. Lo que necesitamos nosotros es tener una actitud de oración, como decía el Señor Jesucristo: velad y orad en todo tiempo, porque no sabemos el día ni la hora. Y cercana está la venida del Señor, y esta es nuestra predicación, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación, y esto no tendría ningún sentido. Así que al Señor sea toda la gloria y la honra en esta mañana, hermanos, porque lo que viene para la iglesia es una gloria postrera mayor que la primera. De verdad que el fundamento de la fe es algo que nosotros lo necesitamos recordar día a día, porque es que como un día que no comamos, un día que no tomemos agua, un día que no nos duchemos, es un día que nos vamos a sentir incómodos, que va a haber hambre en nuestro estómago, un día que nosotros no andemos en fe en el camino del Señor, es un día que el enemigo puede aprovechar para hacer de las suyas. Y el lenguaje de la fe, eso es lo que nos permite a nosotros vivir en la voluntad de Dios, es lo que permite que obre ese milagro de Dios en nuestras vidas. Cada día, mire, los discípulos cuando comenzaron a ver el ministerio del Señor Jesucristo, cuando empezaron, el Señor les predicaba, y muchos discípulos no entendían la palabra de Dios en un comienzo. Y nosotros también nos pasa igual, cuando estamos escudriñando las Escrituras, hay palabras que no la comprendemos. Los discípulos nos dejaron un ejemplo. Si bien es cierto que en un momento ellos alguna palabra no la comprendían, los discípulos no dejaron de perseverar. Ellos siguieron en el camino de la fe, permanecieron firmes hasta el final, y el Señor les recompensó porque derramó de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, porque ellos tenían una fe viva, una fe genuina, y al final les fue revelada la palabra, y ellos pudieron comprender y transmitir el Evangelio del Reino a muchas generaciones. Y hoy somos bendecidos por el testimonio que ha dado el Señor Jesucristo a través del Nuevo Testamento, de los Evangelios hasta el Apocalipsis. Porque lo que fue en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que está aconteciendo ahora en el tiempo de la gracia. Y hubo unos que creyeron en el Señor, que continuaron en el camino a pesar de sus debilidades. Confiaron, depositaron la fe en el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y hoy testificamos de que esa palabra que quedó aquí, en este hermoso libro, es palabra de vida, es palabra de bendición. Así que el Señor nos hable en este día, porque hay tres aspectos básicos que el Señor me ha permitido reflexionar para compartir con ustedes en este día acerca del poder de la fe en Cristo Jesús. Y lo primero es conocer la voluntad de Dios, como alabamos todos juntos: enséñanos a hacer tu voluntad. Conocer la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios. Y lo otro es la decisión que tú y yo debemos tomar para emprender ese caminar con el Señor. Esa decisión de seguir el camino de Jesús, de buscar de Dios con un corazón arrepentido. Y finalmente vivir en la plenitud, como un hijo de Dios debe andar, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios. Hermano, la naturaleza caída del hombre desde Adán y Eva ha hecho que nosotros tengamos el problema de haber sido criados, de haber sido educados usando los sentidos naturales. Lo que olemos, lo que gustamos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos, todo eso es lo que se ha transmitido al hombre desde que está pequeño. Cuando son los niños, cuando aprenden a leer y a escribir, desarrollan todos los sentidos naturales. Pero la naturaleza del hombre es una naturaleza caída que por sí el corazón del hombre va de continuo al mal, dice la palabra de Dios, va de continuo al mal. Pero Dios desde el momento de la caída del hombre siempre ha enviado palabra, porque Dios en el momento de la caída del hombre diseñó un plan de rescate para la humanidad. Y lo diseñó por amor, por amor. Y el hombre se ha ido apartando
en su fuerza, en su sabiduría, en su conocimiento terrenal humano, basado en sus sentidos, más y más de Dios. Y por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y eso es una palabra que se está cumpliendo ahora en estos tiempos más que nunca. La gente piensa en sus sentidos naturales que cuando pase todo esto de la pandemia, que cuando pase todo esto de la guerra, algún día va a volver todo a la normalidad. Y la mala noticia es que eso no va a suceder. No va a suceder, no va a volver nada a la normalidad de lo que había antes. Al contrario, se está generando una plataforma profética que el Señor Jesucristo había dicho desde Mateo 24, cuando hablaba del principio de dolores, para el cumplimiento de la palabra del establecimiento del gobierno del anticristo. Hermanos, esto es para que nosotros estemos apercibidos de este tiempo en el cual nos está tocando. La iglesia está siendo atacada, los hijos de Dios están sufriendo presión. El mundo fue sometido a un confinamiento sin un soldado disparar una sola vez su arma. Y fue sometida toda la población de los 5 continentes en un encierro. Y nadie reprochó, nadie contestó nada. Y es un mero ejercicio, porque fue voluntario el vacunarse. Y llegarán tiempos en que se impondrá una ley obligatoria a toda la humanidad para que ese control, ese plan que hay sobre la humanidad de establecer un nuevo orden mundial para que lo que está escrito en la palabra se cumpla, le va a tocar también en parte a la iglesia. Por eso el Señor nos está enseñando en este día a conocerlo, a hacer su voluntad, a andar en su propósito y a no dudar, hermanos, a no dudar, no a desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino mantener firmes sin fluctuar cuál es nuestra profesión. Somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios y nos estamos preparando para un encuentro con el Señor. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Qué sucede también con el alma que pecare? El alma que pecare morirá. ¿Qué sucede cuando un hombre se aleja de Dios? Alejados de Dios no podemos hacer nada. Todas esas circunstancias que envuelven a la humanidad en este momento están haciendo que muchos se alejen más y más y más de Dios. ¿Por qué? Porque solamente hay 2 maneras de llevar una vida en esta tierra. Una es desobedecer la palabra de Dios. Porque Dios desde Adán y Eva se acercó al huerto del Edén y les habló a ellos. Y desde ese tiempo hasta ahora siempre ha hablado el Señor. Siempre ha hablado el Señor. Pero después de que han oído la palabra, unos eligen desobedecer la palabra. Hijos de desobediencia. Pero hay otro remanente que decide ponerse en manos del Señor y obedecer la palabra del Señor. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? ¿Cuántos quieren seguir conociendo a ese Dios vivo para hacer la voluntad de Dios siempre? Hermano, Dios en ese plan de salvación, en su voluntad, en su majestad, determinó para la humanidad que nosotros debemos arrepentirnos de ese pecado, arrepentirnos de esas malas obras, abandonar esa naturaleza pecaminosa y reconocer al que dio la vida por nosotros, al que lo dio todo por ti y por mí, al que es digno de toda la gloria y la honra. Su nombre es Jesucristo. Si no damos ese primer paso, hermanos, en nuestra vida y aún no hemos aceptado a Cristo, déjeme decirles que no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de nuestro amado Señor. Nadie, hermanos. Y así lo ha determinado nuestro amado Dios desde la eternidad. El Padre lo ha determinado así, porque así es su voluntad, que le conozcamos, buscar entenderle y conocerle. Desde el Antiguo Testamento, desde el Deuteronomio, el Señor estableció muy claramente cuál es su voluntad. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Abramos el libro de Deuteronomio, capítulo 30.
versículos del 11 al 16. Ese título del libro de Deuteronomio, el capítulo 30, tiene como título condiciones. Mire, la bendición de Dios está condicionada, pero Él lo hace por amor. Condiciones para la restauración y la bendición. Y empiezo leyendo el versículo 11 de Deuteronomio 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Y este es un fundamento que pone Dios antes de determinar cuáles son su ordenanza. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a poner una carga que nosotros no podamos soportar. Mi yugo es fácil y mi carga ligera, dice el Señor. Y el Señor nunca va a poner algo que nosotros no podamos sobrellevar. Y Él, Dios soberano todopoderoso, empieza diciendo así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Dice en el 12: no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? En el versículo 13: ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque siempre para muchos va a ser más fácil justificarse que cumplir la voluntad de Dios. Para muchos va a ser muy fácil poner una excusa, un pretexto, antes de hacer la voluntad de Dios. Y como está escrito en el libro del profeta Isaías, dice que nuestras justificaciones delante de Dios son como trapo de inmundicia. Porque no hay excusa para un hijo de Dios cuando Dios ha determinado la voluntad de Él sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre su iglesia. Es porque Él sabe que nosotros la podemos cumplir. Él es soberano, Él es nuestro creador, Él es nuestro Padre. Y dice así en el versículo 14: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Amén. Muy cerca de ti. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dijo nuestro amado Señor Jesucristo cuando pisó como sacerdote en su primera palabra, en su primera prédica como sacerdote en su ministerio terrenal? Arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra viva, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios ha llegado para nosotros y está más cerca de lo que nosotros podemos pensar y de lo que muchos pueden imaginar. Muchos pueden decir: no, yo no voy a la iglesia por X o Y circunstancia. No, yo voy a la iglesia porque me queda muy lejos. Yo no voy a la iglesia por esta, aquella o cual o tal razón. Y el Señor dice que eso no es motivo, porque Él no dará por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y porque cuando todos pecamos estamos destituidos de la gracia de Dios. Aquí está la importancia de hacer la palabra de Dios viva. Aquí está la importancia de hacer la voluntad de Dios. Aquí está la importancia de prestar atención al consejo de Dios y no tener como un palo cualquiera el cetro de nuestro amado Señor Jesucristo. Al Señor sea toda la gloria. Y dice en el versículo 15: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Es decir, pone delante del hombre una libre elección. Elegir obedecer para tomar la bendición, condicionada esa bendición a la obediencia, o eliges desobedecer. Y ya sabes cuál es el fin, cuál es la paga de esa desobediencia. Pero si eliges obedecer, Dios va a derramar una gloria en tu vida como la está derramando hasta el día de hoy. Y eso es lo que el Señor quiere, que mantengamos esa actitud siempre, que no descuidemos la salvación que Él nos ha dado, que estemos apercibidos siempre. Elegimos hoy andar en el propósito de Dios. Elegimos hoy estar atentos al consejo de Dios, porque Él recompensa
La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús para los que lo obedecen. Al Señor sea toda la gloria. Y dice en el versículo 16, porque yo te mando que ames a Jehová tu Dios. Primer mandamiento. Primer mandamiento. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Una promesa que el Señor da condicionada a la obediencia, pero una obediencia no por cumplir, no por imposición, sino que es por amor, hermanos, por amor. El principio de la sabiduría, decía el rey Salomón, que fue dotado con todas las riquezas habidas y por haber, dijo que es el temor a Dios. Pero es un temor reverente, es un temor donde uno reconoce que Él es Dios, que Él es soberano y que nos pide que le amemos. Dios está abriendo todo un escenario profético para nosotros diciendo, quiero tomar para mí un pueblo, una iglesia que sea limpia, santa, pura, sin mancha, sin arruga. Y Él lo ha determinado porque sabe que nosotros podemos cumplirle al Señor. Solamente falta una decisión, que tú creas en el Señor, que tú tomes la decisión de entregarle tu vida a Cristo. Es solamente una decisión y la cual Dios sabe que tú puedes cumplirla. Dios sabe que tú puedes tomar esa determinación en tu vida y decir, sí, voy a poner mi vida en manos del Señor, sí, voy a entregar mi vida en manos de Cristo, voy a dejar que sea mi guía, mi Señor, porque para eso Cristo murió y resucitó, para ser el Señor. Al Señor sea toda la gloria, el Señor, que Él dirija nuestra vida, que Él dirija nuestra casa, es la decisión más sabia que podemos tomar en este mundo. Es una decisión, hermanos, que implica un acto de amor, un acto de obediencia y es un acto de fe, porque a Dios no lo hemos visto, pero la palabra nos dice que sigamos sus instrucciones, que sigamos su camino. Cuando nosotros tomamos esa decisión, Dios se encarga de todo lo demás. Empieza a suceder el milagro en nuestra vida, empieza a suceder lo que nosotros no podíamos hacer con nuestras fuerzas. Él empieza a tocar en nuestra vida áreas de tal manera que va estableciendo un orden en nuestra vida y va alineando todo lo que nosotros hacíamos antes de una manera desordenada en un perfecto propósito para glorificar el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. La mejor decisión que podemos tomar, hermanos, es no solo buscar del Señor, sino mantenernos firmes en ese propósito, porque Dios dice, mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas son añadiduras. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que con lo que nos cubrimos, con lo que nos alimentamos, el techo que nosotros, Él nos provee, todo viene de Él, porque todo es de Él y todo es por Él. Pero Él quiere que le demos un lugar importante en nuestra casa, el más importante, porque Él no comparte su gloria con nadie. Que Él sea la preeminencia en nuestra vida. Y no solo eso, sino que siga siendo la preeminencia en nuestra vida hasta el fin, hasta el fin. Hermanos, esto parece que fuera muy fácil de cumplir. Si esto fuera fácil de cumplir, aquí estaría hasta las gradas llenas esta iglesia. ¿Cuánto sabemos hoy? Mi yugo es fácil y mi carga ligera, pero hacer viva la palabra es lo que hace que muchos se justifiquen que yo no puedo por esto o por aquello. Y ese es el trabajo del enemigo, porque el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir lo que Dios te ha prometido a ti, lo que Dios ya te ha dado a ti, a precio de sangre, en la cruz del Calvario, por amor. Y muchos están despreciando eso en este tiempo. Por eso debemos hablar el lenguaje de la fe. Debemos hablar un lenguaje que el Señor nos está instruyendo. Enséñanos a hacer tu voluntad, oh Dios. Enséñanos. ¿Cuánto le cantábamos al Señor esta mañana? Enséñanos. La voluntad de Dios es
buena, agradable y perfecta, hermanos. Pase lo que pase, hermano. Y realmente hay que tener ese anhelo siempre en el corazón, hermano, porque realmente un día, hermanos, un día que no pasemos nosotros en la presencia de nuestro amado Dios, es un día que el enemigo puede aprovechar. Yo les invito a que vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5, y leamos esta poderosa palabra de Dios juntos. Y mientras lo buscan, quiero que recuerden esto que Dios dijo al pueblo de Israel, y lo vuelve a decir hoy a esa iglesia: cerca de ti está la palabra, hermano. Cerca de ti está la palabra. El Señor te lo quiere recordar hoy. Cercano está el Señor a los que lo buscan. ¿Cómo cantábamos esta mañana? Temprano yo te buscaré. De madrugada yo te buscaré. Y Él se deja hallar. Qué bendición poder hacer viva esa palabra. Qué bendición nosotros poder levantarnos con esa hambre, con esa sed del Dios vivo. Qué bendición poder sentir que esa voluntad de Dios se hace viva en nosotros. Amén. Y dice la palabra de Dios así, Primera de Juan 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es el Cristo? ¿Hay alguna persona aquí en este lugar que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador? Y yo lo invito, si a usted está oyendo, reciba a Cristo como su Señor, como su único y suficiente Salvador en este día, hermano. Porque dice la palabra así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primer mandamiento, el amor de Dios. Hermanos, si nosotros no ejercitamos este primer mandamiento, como hablábamos al comienzo, de verdad que no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque Dios nos manda a nosotros a que le demos ese lugar a Él, amarlo a Él por encima de todas las cosas. Y esa bendición de amar a Dios derrama muchas cosas en nuestras vidas de respaldo de parte de Dios. Dios respalda a sus hijos, Dios guía a sus hijos, Dios bendice a sus hijos obedientes. Y dice: en esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Y qué es conocer? Que entre nosotros hay un testimonio. Mira, hermano, cuando una persona ha pasado tiempo en la presencia de Dios, yo lo escuchaba cuando lo predicaban los pastores, cuando empezaba mi caminar en el Señor, y lo puedo confirmar hoy, se nota. Cuando una persona ha estado en la presencia de Dios, leyendo las escrituras, escudriñando, buscando el rostro de Dios, hay un testimonio a nivel espiritual. Beklager, du kan bruke andre ja, tusen takk. Y hay un testimonio de los hermanos que están en la presencia de Dios, porque van en esa búsqueda, porque van en esa entrega, porque van en esa necesidad. Cuando una persona no es hijo de Dios, no ha nacido de nuevo, no tiene el testimonio de Cristo, no tiene ningún testimonio que dar, no lo tiene, no lo comparte. Entonces dicen: eso conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, el amor de Dios se refleja. Porque cuando tú amas a Dios hay un reflejo, hay un testimonio de parte de Dios, del Espíritu Santo que te confirma a ti que tú eres hijo de Dios. Y dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Y vuelve a decir el Señor, Él lo hace por amor, Él lo hace para establecer un orden, para que nosotros tengamos una perspectiva de dónde debemos andar, en qué camino debemos andar, en qué propósito debemos andar. Quiero que recuerden, hermanos, que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con un propósito. Cada uno tiene un llamado, cada uno tiene un propósito de parte de Dios. Y si usted no lo sabe, yo lo invito, en el amor al Señor Jesucristo, en el amor a Dios, le invito a que en oración y en una entrega y una búsqueda, pregúntele a Dios: Señor, ¿en qué te puedo servir? Heme aquí
Envíame a mí, Señor, porque la mies es mucha y los obreros pocos, hermanos. Y hace falta de verdad hijos, hijas de Dios incondicionales, que reconozcan que Él es Dios, que Él es soberano, que Él reina, que Él gobierna y que Él se merece que le entreguemos toda nuestra vida, hermanos. No que le entreguemos un pedacito de nuestra vida, una hora del domingo. Una hora del domingo y el resto de la semana en nuestras fuerzas, cansados, fatigados, contaminados del mundo, llegamos aquí con una necesidad ya porque hay un enfriamiento espiritual tan grande que casi que la palabra ni por el oído, es intravenosa, tiene que llegar de una manera que si no, y eso puede pasar en un comienzo, está bien, porque ya van a decir, no, el hermano Víctor, entonces todos, no, a mí me pasaba al comienzo, yo oía la palabra y pasaba el resto de la semana y llegaba el domingo solamente a oír otra vez la palabra y en la semana no pasaba nada, pero el Señor me instruyó, me enseñó en su palabra, me convenció por medio de la presencia del Espíritu Santo, me guió a buscarlo Él día y noche. Y lo que hoy soy yo es por la gracia y por la misericordia de Dios. Así que yo le invito a cada uno de ustedes, hermanos, que sienta ese celo, sienta ese fuego de preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿En qué te puedo servir? Cuando usted le hace esa pregunta al Señor y usted se dispone, déjeme decirle que el Señor tiene para usted un propósito hermoso, un propósito eterno, hermano. Su vida va a cambiar radicalmente 360 grados. Dice en el versículo 4 de 1 de Juan 5, dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Amén, vence al mundo. Hermano, este mundo es una naturaleza caída. En este mundo no hay nada fuera de Dios que valga la pena. Los gobernantes hoy hacen un acuerdo de paz, mañana entran en guerra. Los gobernantes ponen unos límites de unas fronteras hoy, mañana se están invadiendo unos a los otros. No hay quien respete la palabra, no hay quien tenga consideración por la lealtad, por el honor, todo eso se ha acabado. Todo eso se ha acabado. Y lo dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Tu fe es la que va a hacer que venzas el mundo. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Nuestra fe es la que nos da la victoria para vencer al mundo. Dios está dotando a su iglesia, a sus hijos, a su pueblo, con la unción del Espíritu Santo de una fe viva, de una fe genuina que nos dé la capacidad de entender, de conocer, de comprender la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para vencer el mundo. Porque cuando tenemos la fe en el Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y eso es lo que oraba el Señor Jesús. El Señor Jesús oraba, decía, yo oraré para que tu fe no escasee, porque la fe es un bien preciado. La fe puede en algún momento escasear. Estamos en la carne y el Señor se compadece de nuestras debilidades. Y Él está intercediendo ante el Padre para que nuestra fe no escasee. Y en San Juan 17, cuando Él oraba al Padre, le decía, Padre, no oro para que los quites del mundo, no. Yo oro para que los libres de toda maldad. Amén. Esa es la oración, para que Él nos libre de toda maldad, porque nosotros estamos en este mundo. Y le decía al Padre, Padre, ellos no pertenecen al mundo. Nosotros estamos aquí, pero nosotros, hermanos, esto es bien hermoso lo que el Señor está planteando en este día. Nosotros estamos aquí, pero nuestro reino, nuestra morada final no es aquí, es con el Padre, hermanos. Y eso al enemigo no le gusta que se predique. Al enemigo, a la carne no le gusta que el evangelio del reino sea predicado. ¿Por qué? Porque el que vive en la carne le gusta estar en los placeres de la carne. Por eso es que el que nace, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Un nuevo nacimiento, hermanos. Un nuevo nacimiento. No conformarnos, porque el apóstol Pablo decía, no os conforméis al Dios de este siglo, sino transformados. ¿Para qué? Para nacer de nuevo, en una fe genuina en Cristo Jesús. No nos conformemos al Dios de este siglo. Y por mucha presión que quiera hacer el mundo en nosotros, hermanos, la palabra nos dice, resistid hasta el final. ¿Cómo? Sujetándonos a Dios.
resistimos al diablo y él huirá de nosotros, porque la gloria es de Dios, el poder es de Dios. El Señor sea toda la gloria. Entonces las armas de nuestra milicia no son carnales. Debemos abandonar una vida natural, debemos abandonar andar por la carne, debemos abandonar todo miedo, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Va a haber presión, hermanos, de ahora en adelante. En cualquier momento no se asusten que digan, ahora es obligatorio vacunarse, o es obligatorio X o Y o tal circunstancia. Estos 3 jóvenes que estaban en Babilonia sirviendo, en el libro de Daniel capítulo 3, pero no están ahí en las diapositivas, pero voy a hacer un repaso de eso, porque mire lo que es la presión del mundo. Y en el libro de Daniel capítulo 3 habla de un rey que voy a esbozar rápidamente esto porque no quiero detenerme mucho, pero es para que vean un ejemplo de testimonio, de determinación ante las presiones del mundo. Hay un rey que se llamaba Nabucodonosor y se le ocurrió hacer ellos ya tenían bastantes ídolos, porque era una nación idólatra por sí, y un día se le ocurrió levantar una estatua de oro, y ordenaron que todos debían adorar a esa estatua de oro. Y habían unos hombres de Dios allí como funcionarios, y se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Y unos sátrapas, unos sirvientes de ese rey, acusaron al rey de que estos jóvenes no se postraban delante de la estatua de oro ni delante de los dioses babilónicos. Y eso llegó a oídos del rey, y la orden era meterlos en el horno de fuego. Esos sátrapas lo que buscaban era eliminar todo rastro de Dios, del Dios verdadero, de ese Dios de Israel, de la nación de Babilonia. Porque no les gustaba ver cómo ellos tenían esa comunión íntima con Dios. Y estos chicos se presentan delante del rey, y el rey les pregunta, ¿qué? Ustedes no se arrodillan delante de la estatua de oro ni delante de nuestros dioses. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a discutir eso, no vamos a discutir, sino nosotros solamente le decimos a usted que si nos mete en el horno de fuego, nuestro Dios, sepa usted que nos va a librar del fuego. Ellos tenían una fe genuina. Miren, eso fue un desafío tan impresionante en ese momento, como lo puede estar viviendo cualquier persona que esté sujeta a presión en este momento aquí en el mundo, porque hay persecución a la iglesia. Y estos 3 jóvenes se determinaron delante del mismo rey a no renunciar a sus convicciones, a lo que Dios les había entregado. Y le dijeron que al rey, sepa usted que entraremos al horno de fuego, porque nuestro Dios del fuego nos librará. Y hermanos, esa es la actitud de un cristiano. Que sepa el mundo que nosotros somos hijos de Dios, nacidos de nuevo por la fe en Cristo Jesús, y no vamos a negociar nuestras convicciones como estos 3 jóvenes que no negaron a nuestro amado Dios por miedo, por compromiso, por perder su trabajo, porque ellos estaban trabajando allí, por lo que fuera. Nada de este mundo se compara, hermanos, con la gloria de Dios, con tener ese fuego del Señor en nuestras vidas. Y es hermoso cómo se glorifica al Señor. Y estos jóvenes entraron con esa fe viva a ese horno. Ese horno le metieron tanta leña, tanta candela, que las personas que estaban ahí cerca se quemaron. Yo los invito a que más adelante lean todo el capítulo 3 del libro de Daniel y vean eso. Y estos hombres entraron, y fue impresionante la imagen que relata la palabra de Dios, que ellos, ardiendo el horno, ellos dentro, el rey veía no a 3, sino a 4. A 4. Lo veía el rey. Hermanos, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto? Por eso el Señor nos invita a escudriñar las Escrituras.
lo dijo al profeta, cuando pases por el fuego, tú no te vas a quemar. Cuando pases por las aguas, no te anegarás, porque yo soy tu Dios. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? ¿Cuánto lo reciben? ¿Cuánto lo atesoran, hermanos? Esto es para que nosotros tomemos esta palabra y nos digan, el Señor, yo quiero hacer esta palabra viva. Si por lo que fuera fuese, tenemos que pasar por el fuego, por la prisión o por lo que fuese, no vamos a negar nuestras convicciones, hermano. No vamos. Y si aún la vida perdiéramos, mira, hermanos, hay una palabra hermosa que dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos, del Señor somos. Así que a Él sea toda la gloria, hermano. Nosotros no tenemos por qué tener temor en ningún momento en estos tiempos donde supuestamente el enemigo quiere ejercer más presión a la iglesia. Más presión a la iglesia quiere decir que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esa es la fe que vence al mundo. Esa es la fe que vence al mundo. Con una fe genuina, no con una fe dominical, no con una fe de una hora, no con una oración repetitiva. Como exhortaba al Señor cuando hablaba de los fariseos, precisamente por eso el Señor salió de los templos. La naturaleza caída del hombre llegó a tal punto que de verdad que en las sinagogas no había sino contienda, celos, envidia. Y decía el Señor Jesús, no eres como aquel que se para en la primera fila diciendo, Señor, yo no soy como ese publicano, pecador, señalando, diciendo, Señor, ¿para qué juzgas al otro? El pastor Wilfred muchas veces lo hace, este gesto, cuando una persona señala a uno, tiene 3 dedos apuntando, acusándole a uno mismo, a tu conciencia. ¿Quién eres tú? Para ni siquiera, si no tienes algo que decir de una persona, bueno, mejor, estás mucho más guapo callado. Porque el sabio, aun cuando calla, le es contado como sabio. Y esa es la sabiduría. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Una vida en fe es una vida que nos enseña a vivir libres en la plena voluntad de Dios. Libres de estar atados a nuestros sentimientos, a lo que vemos. No me gusta lo que veo. No me gusta lo que vi en la iglesia. O no me gusta a quien vi en la iglesia. No me gusta lo que veo en mi trabajo. O no me gusta, hay como un desasosiego, como un sin vivir, como una inconformidad con las cosas de Dios. Pero con el mundo, sí. Con el mundo, sí. Y Dios está diciendo, no, el mundo no. El mundo no. Porque aquí esto es una congregación de todos. Todos estamos en un proceso de restauración. Todos estamos en un proceso de bendición. En el Deuteronomio lo leímos, condiciones para la restauración y para la bendición. Ama a Dios en primer lugar, amarlo, honrarlo, bendecirlo y obedecer. Ahí está la bendición. Y después de eso, hermanos, viene el milagro de esa fe, viene el fruto de esa fe, viene lo que va a brotar de tu vida, va a brotar un manantial de aguas vivas, en el cual va a fluir un amor de Dios como tú nunca antes lo habías experimentado, hermano o hermana. Un amor de Dios con el cual te va a permitir amar a tus enemigos, perdonar hasta 70 veces 7, dar a aquel que sea necesitado y siempre, siempre, siempre darle la gloria al Señor, siempre, en todo momento. Así que, hermanos, yo estoy convencido en esta palabra que la fe en Cristo Jesús hace que se mueva la mano de Dios en nuestras vidas. Yo me puse también, cuando siempre el Señor me pone a compartir la palabra, digo, ¿qué ejemplo puedo poner yo para suscitar en el corazón de mis hermanos algo que se relacione con algo que conocemos, pero que Dios está transmitiendo acerca de la fe? Y efectivamente puedo encontrar un ejemplo como este.
La NASA, por ejemplo, que es la agencia americana espacial, diseña, el propósito es explorar el espacio, explorar fuera de la Tierra, la Luna y todas las estrellas y todo esto, y para eso tiene un plan y diseñan naves espaciales. La NASA diseña una nave espacial, digamos como esto es una nave espacial, y está preparada esa nave, está diseñada para salir de la Tierra y para ir a la Luna o para explorar las estrellas durante años y todo eso. Pero esa nave espacial sin combustible no puede ir ni a la esquina, por muy bien diseñada que esté, por mucha tecnología que tenga, por muchos instrumentos de guía y todo esto, antenas, espejos, telescopios, puede estar dotada con todo. Pero si esa nave espacial no tiene el combustible para salir de la atmósfera de la Tierra y gravitar en el espacio, no puede ir a ninguna parte, por muy ultramoderna que sea, por muchos millones que hayan invertido ahí. Tú y yo fuimos creados con un propósito de parte de Dios. Tú y yo somos un instrumento de parte de Dios, creados para la victoria, creados para darle la gloria y la honra al Señor. Nuestro combustible es la fe. La fe en nosotros, dice el Señor que nosotros, Él oraba para que no escaseara la fe en nosotros, precisamente para que nosotros podamos movernos en la dirección de Dios, para que nosotros podamos alcanzar el propósito de Dios, para que nosotros podamos sentarnos juntamente con Él en lugares celestiales y no vivir más en la carne, sujetos a pasiones y a deseos desenfrenados. Y al Señor sea toda la gloria. Así que, hermano, tú créele a Dios y ponte en la brecha, hermano, porque el tiempo es corto. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor viene por su iglesia, viene por su pueblo, viene por sus hijos. Y realmente hay una victoria que el Señor ya ha concedido a su pueblo, a su iglesia, en la cruz. En la cruz del Calvario esa victoria fue concedida. Y esa victoria es de generación en generación hasta el cumplimiento de la venida del Señor. Si nosotros nos ponemos a reflexionar un poco en la línea de prédicas que han habido en este tiempo de nuestros pastores, insisten mucho en esto, en una fe genuina, en ordenar nuestra vida, en restaurar la comunión con Dios, porque muchos han perdido esa comunión con Dios, en restaurar por las razones de la pandemia, del trabajo, de la guerra, de la escasez, de lo que sea. Muchos han perdido. El Señor está llamando a restaurar la comunión con el Señor en nuestras vidas y a reconocer que Cristo viene pronto. Y eso lo habló el Señor y se está cumpliendo. Cristo dijo en Mateo 24, estaban con los discípulos, salieron fuera del templo y los discípulos le mostraban al Señor la majestad del templo. El Señor les dijo: este templo no quedará piedra sobre piedra. Y ese fue el comienzo de todo el anuncio profético que Él hizo en Mateo 24, en Lucas 21, acerca de las señales antes del fin. Y efectivamente todo se ha cumplido, hermanos. El Señor dio esa profecía, el Señor murió, el Señor resucitó. Después de 70 años, ese templo, el segundo templo de Jerusalén, fue destruido porque el emperador Tito, un emperador romano con todos los ejércitos, arrasó con ese templo. Miren, si usted va a Jerusalén ahora, nosotros no hemos ido, no sé si algún día el Señor nos permitirá. Cuando va a Jerusalén, lo único que va a ver es un muro, el resto de lo que queda de ese templo es un muro, y eso se llama el muro de las lamentaciones. Y es lo que hacen los judíos todo el tiempo, orar y pedirle a Dios para que se pueda construir de nuevo el tercer templo. Pero nosotros, los hijos de Dios, esperamos cielo nuevo y tierra nueva, hermanos. Esa es la promesa que nosotros tenemos en el Señor, cielo nuevo y tierra nueva. Y la nueva Jerusalén, o sea, nosotros con el Señor, como una esposa ataviada, allá en la gloria del Señor. Ese es el fin de nuestra peregrinación. Ahí termina. Ahí no habrá llanto, ahí no habrá dolor. Él será la lumbrera nuestra,
no habrá noche, siempre estaremos en una gloria con el Señor. ¿Cuántos no anhelamos eso? ¿Cuántos no anhelamos vivir en este tiempo que nos queda, que esto es un breve corto de tiempo, obedeciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que el Señor nos demanda? Hermanos, si esto no es un amor de Dios que quiere impartir en tu corazón, hermano, yo le pido a cada uno que abra su corazón y que le pida al Señor que le dé sabiduría a entender cuál es el verdadero amor de Dios. Porque es que realmente el fin de todo esto, hermanos, es que la voluntad de Dios se cumpla para que alcancemos esa promesa de la vida eterna. Sí hay cansancio, sí hay pruebas, sí hay dificultades, pero el Señor, vuelvo y les digo, siempre va a estar con nosotros. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios así: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, nuestra fe, hermanos, de alguna manera debe ser probada, si es auténtica o no. Porque muchos pueden decir, sí, yo tengo la fe, pero la fe sin obras es muerta. Y esa fe, hermano, esa fe genuina, esa fe auténtica, esa fe que el Señor valora, es probada por fuego. Por fuego pasaron Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Por fuego pasaron muchos profetas y muchos siervos de Dios. ¿Cuánto más nosotros en este tiempo, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Yo no sé qué dificultad esté pasando cada uno o en qué situación, pero lo que sí puedo asegurar es que el Señor, como lo oraba, Él lo está cumpliendo. Él no vino para quitarnos de la prueba, Él vino es de nuevo para morar en nuestro corazón por la fe, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, para fortalecernos en la prueba, para ser más que vencedores en este mundo. Hermanos, no hay enfermedad, no hay escasez, no hay persecución, ni hambre, ni nada que impida que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Mire que en el Apocalipsis, en una de las iglesias a la Odisea, le decía el ángel a Juan en la revelación, le decía en la iglesia de la Odisea, no, tengo contra ti. Y vamos a leerlos, está en el Apocalipsis 3, que ayer lo compartía nuestra hermana también. Y en el Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 decía, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y es que realmente el que no hace la voluntad de Dios y no es de agrado de Dios, Dios no lo puede aceptar. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Si las personas que están saciadas materialmente y que dicen que son hijos de Dios, realmente si no están dándole esa preeminencia a Dios, si no están dándole ese primer lugar a Dios, para Dios no es una ofrenda grata ese hijo o esa hija que se sacia, que se jacta de sus riquezas, que se jacta del coche que ha conseguido, de la casa que ha conseguido, de las propiedades, de los bienes que ha conseguido, pero que no glorifica al nombre de nuestro amado Señor. Para el Señor es una vergüenza eso, porque Él dice, no sabes que tú eres no sabes, es porque no conoce la voluntad de Dios. Cuando le dice no sabes, es porque es insensato, no conoce la voluntad de Dios. Y Dios está advirtiendo, dice que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres, hermanos, porque es que nadie quiere pagar el precio. Todo el mundo quiere recibir la bendición sin pagar el precio. ¿Cuántos discípulos tuvo, seguidores? Multitudes, por el pan y por la comida.
hasta que Jesús les dijo, trabajad por el verdadero pan y la verdadera comida, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esas multitudes menguaron. Y lo vuelve a decir el Señor, allá al final en el libro del Apocalipsis dice, por tanto yo te aconsejo, el consejo de Dios te está diciendo, que de mí compres oro refinado, es decir, pagar el precio, hermanos. Oro refinado, una fe que ha sido probada, una fe que ha estado a prueba de fuego, una fe que sale del horno de fuego pulida, brillantada por la gracia y por la misericordia de Dios. Esa fe que vence al mundo, dice el Señor, para que seas rico por la gracia y misericordia de Dios y vestiduras blancas para vestirte. Señor, sea toda la gloria. Porque no todo el que dice Señor, Señor, ese entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y hay que comprar ese oro, hermanos, hay que pagar el precio, hermanos. Tú no te puedes desanimar por cualquier situación adversa que venga en contra de tu vida. Mira, hermanos, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, inclusive las cosas adversas, porque en la adversidad es donde se prueba nuestra fe, en la contradicción es donde se prueba nuestra fe. Nosotros no somos de los que abandonamos el camino de la fe, nosotros no somos de los que abandonamos la congregación, nosotros no somos de los que nos separamos de nuestras esposas para cambiarla por otra, no somos de los que abandonamos a los hijos, nuestras madres no son de las que abortan. Al Señor sea toda la gloria. Nosotros somos hijos de Dios y le damos la gloria y la honra siempre y en todo, aún en medio de la adversidad, aún en medio de las dificultades. ¿Cuántos se gozan en esta mañana, amados hermanos? Hermanos, yo creo que es tiempo que siempre estemos recordando esto, pero no una vez a la semana, sino todos los días, de examinarnos nosotros mismos, de establecer de nuevo la prioridad en nuestra casa, en nuestra vida. Dios dice, cercana está la palabra, cercana está la palabra. En estos días veía en el Facebook un meme, yo sí tengo el Facebook y lo comparto, lo que la palabra de Dios, pero hay un meme que me llamó la atención, decía, hay una letra que dice, Señor, no me dejes, ¿cómo es? Necesito continuar, háblame que es por mi bien, háblame que es que me estoy enfriando, no sé qué, es una canción, una alabanza que hay, una alabanza cristiana. Pero el Señor a esa alabanza le responde, cerca está la palabra, cerca está la palabra. Ese evangelio cómodo, light, donde yo voy a la iglesia, me la paso bien en la semana, pues a ver qué puede. No, hermanos, tenemos que valorar, la sangre de Cristo ha sido derramada para darnos vida y vida en abundancia. Ha sido derramada por ti y por mí. Y el Señor, Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor. Y el evangelio puro, el evangelio del reino, contiene todo ese propósito de Dios en nuestras vidas. Y al Señor hay que darle siempre la gloria y la honra. Por eso aquel que vive como desapercibido, que dice que yo soy cristiano, pero en la semana está entretenido en otras cosas que no son de Dios, que no glorifica a Dios, el Señor quiere tocar ese corazón y decir, mira, hay un orden y todavía está a tiempo, porque yo me dejo hallar ahora que puedo, que haya quien me busque. Y entonces en el libro de Jeremías, en el libro del profeta Jeremías hay una palabra que quiero compartir con ustedes hoy. En el capítulo 9, versículo 23 y 24. Y la verdad es que esto es tremendo lo que dice la palabra aquí, dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, en que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero,
dice Jehová. Esa es la voluntad del Señor. Buscar entenderle, buscar conocerle. No que el Señor nos entienda a nosotros, no que el Señor nos comprenda a nosotros. No es que yo, como muchas veces, no, yo tengo una relación con Dios, Dios conmigo y yo con Dios, y Él me entiende, Él me conoce, Él sabe cómo soy yo. El Señor dice, alabes en esto que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová y hago misericordia. Mire, Dios es rico en misericordia, pero dice juicio, porque es lento para la ira y grande en misericordia, pero ahí no está anunciando juicio y justicia, porque Él va a venir a juzgar, va a derramar un juicio sobre la tierra. Y eso es lo que nosotros debemos estar apercibidos. Muchos viven una vida, comamos y bebamos, que mañana dormiremos, mañana moriremos. Pero la verdad es que el cielo y la tierra va a pasar, porque todas estas cosas van a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Así que, hermanos, qué importancia es venir a la congregación, a las reuniones con una actitud de fe, hermanos, para ser bendecidos. No venir de cualquier manera como si fuera una reunión más y salir igual que como entramos o peor que como entramos, cargados, aburridos o con más sueño o más enemistad, sino que la actitud que debemos tener nosotros como iglesias, acercarnos a la congregación, tomar la palabra que el Señor quiere transmitir a nosotros, hacerla viva y salir para llenar todo lo que nos rodea a nosotros de esa luz, de esa sal que el Señor pone en nuestro corazón. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Bueno, leamos primera, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios así: debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hermanos, cada vez que un hermano se acerca a la congregación, hay que darle las gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios, porque el que es digno de honra, honra. Y dice, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe, porque el Señor sabe que cada uno tiene sus dificultades para asistir. Y cada uno ha tomado una decisión de asistir hoy a la congregación en fe. Dice, vuestra fe va creciendo. ¿Por qué? Uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo va dando Dios con su palabra. Y la fe de ustedes, la mía, va creciendo oyendo la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como otros tienen por costumbre. Entonces la fe va creciendo cuando nosotros nos acercamos a la congregación, nos unimos a alabar juntos a Dios, a escuchar la palabra. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás. Segundo mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué sirve aprendernos toda la Biblia de memoria si no trabajamos el primero y segundo mandamiento? Y aquí está la importancia de la iglesia, aquí está la importancia de la congregación, porque Cristo viene por una iglesia. Cristo no viene por un individuo, Cristo viene por una iglesia. Y una iglesia que esté llena del amor de Él. Una iglesia limpia, pura, sin arruga y sin mancha. Y después, ese es un fruto de la fe. Y después está en Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y dice la palabra de Dios así: trayendo a memoria la fe, eso le estaba hablando el apóstol a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Lodia y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Uy, hermano, mire que esto del apóstol se lo decía a Timoteo, un joven pastor que estaba comenzando su ministerio. ¿Y sabe qué? Lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo, que la oración de su abuela, la oración de la mamá de Timoteo, hasta que no se viera el cumplimiento de la promesa de que él le iba a servir al Señor, no cesó. ¿Por qué? Porque vio el fruto. Mire, para que quede registrado que el apóstol haya reconocido a su discípulo, a Timoteo, que la oración de su abuela y que la oración de su madre ha dado fruto, porque lo ve en él, porque lo ve en él. Dios te está diciendo, si tú estás orando por tu hijo,
si estás orando por tu hija, si estás orando por tu madre, por tus hermanos, por tu familia, no dejes de orar, no dejes de orar, no dejes de orar y creer en el Señor, que esa fe tuya sea una fe viva, no una fe muerta, una fe viva. Porque dice la palabra, si crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Por el poder de la palabra, y en esa palabra caminamos nosotros en fe, orando y creyéndole al Señor. Y es ahí cuando empieza a operar el milagro. Porque muchos no dan un peso por nosotros cuando estábamos apartados del camino del Señor. Pero las oraciones que han hecho nuestros familiares, las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino, ha permitido que podamos dar ese fruto. ¿Cuántos más nosotros podemos dar ese fruto? Por tu hijo, por tu hija, por tu nieto, por toda la familia que tienes a tu alrededor, orando. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Establecer una relación con Dios y clamar es acercarse en una actitud reverente, en una actitud de oración. Y dice el Señor, y yo te responderé. No es que te responda en el tiempo tuyo, sino es que clamo y ya me respondió. No, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, en el tiempo de Dios, en el tiempo Kairos. En el tiempo en que Timoteo fue apartado como sacerdote, como pastor, después de que su abuela, o sea, 2 generaciones atrás, estaban orando por él. Y tú no dejes de confiar, no dejes de orar por tus hijos. Que esa oración a Dios, que ese clamor a Dios no cese. Esa es la invitación que Dios hace. Clama a mí y yo te responderé. Velando y orando en todo tiempo, de día, de noche, de madrugada, orar, orar y orar sin cesar. Hermanos, con ese lenguaje de fe, yo creo que muchos podemos dar testimonio de cómo Dios ha operado en nuestras vidas, de cómo Dios ha hecho el milagro. Si tú estás sentado aquí, es porque eres un milagro, un fruto de la fe. Alguien ha orado por ti. Y tú has creído en la palabra. Y cerca está, tan cerca esa palabra de tu corazón, que mira el lugar donde Dios te ha escogido para bendecirte. Ahí estás. ¿Dónde podíamos estar ahora? No lo sabemos. Si no hubiéramos conocido al Señor, no lo sabemos. Pero cuánto le damos las gracias al Señor por estar sentados en esta silla, gozándonos en la presencia del Señor, sintiendo que si el Señor llegara en este momento, podíamos nosotros darle ese fruto de nuestra fe al Señor. Podíamos nosotros honrarlo con lo que Él te ha bendecido. Somos correspondientes a nuestro amado Dios por ese amor tan incondicional, porque sus mandamientos no son gravosos, hermanos. La voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Mira, el Señor al altivo lo mira de lejos, pero el que se humilla, Él lo exalta, hermanos. Y ese es un tiempo, hermanos, para andar buscando de la presencia de Dios. Yo creo que el mejor tiempo para buscar de la presencia de Dios es ahora. Es ahora. Porque nosotros, hermanos, ya hemos abandonado toda esa fatiga de andar en la carne. Nosotros ya hemos abandonado de andar todo bajo la influencia de la naturaleza caída, de andar por los sentimientos. Nosotros ya no andamos por vista, hermanos. Nosotros ya debemos andar es por fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es ponernos en el propósito de Dios y andar conforme a su voluntad. Mira, hermanos, es un momento muy hermoso porque muchos de aquí nos vamos a ir mañana para un retiro. Y aún los que por alguna circunstancia no puedan viajar, yo quiero invitarlos a que en esta hora, hermanos, nos levantemos y nos pongamos en una actitud de oración, hermanos, porque lo ha confirmado el pastor, ha habido mucho impedimento, aquí lo hemos podido vivir, hay mucha oposición para que el propósito de Dios se cumpla, hermanos, y yo creo que es orando para que el Señor sea glorificado. Yo quiero decir que la palabra ha sido predicada, la palabra ha sido compartida. Queremos bendecir a todas las personas que han estado en
en el Facebook, oyendo la palabra, que el Señor sea glorificándose en sus vidas. Vamos a despedir la transmisión, pero vamos a orar, hermanos, aquí, en este momento. Mire, mientras usted va disponiéndose para orar, solamente les voy a pedir en el amor de Dios que